Hola, vamos a conversar sobre ciencia de datos. En los últimos años se ha visto un aumento en el volumen de datos y este aumento se debe a varias razones, una de las cuales es la automatización de procesos manuales en las empresas, lo cual genera mucha información. Otras son las redes sociales y también el Internet de las cosas. Aparatos electrónicos que están enviando información constantemente que debe ser almacenada. Entonces tenemos no solo una gran cantidad de información, sino tenemos una variedad de los tipos de datos que estamos guardando. Tenemos tanto datos estructurados como no estructurados, imágenes, videos, audios, entre otros. Y otra de las cosas que ha cambiado es la velocidad en que se están entregando esos datos y deben ser almacenados. Muchísima de la información con que contamos hoy en día se produce en línea y de esta forma también debe ser almacenada. ¿Qué es un dato? Los datos pueden ser cualitativos, es decir, contienen información descriptiva como color, tamaño, o pueden ser cuantitativos, es decir, contienen información numérica como fechas, precios, edad. Los datos pueden ser representados de diferentes formas, como letras, símbolos, números, booleanos, hileras de texto, imágenes, entre otros. Es mucha la variedad de formatos en que se puede representar un dato. Muy bien, ahora que tenemos claro qué es un dato, vamos a ver qué es la información. La información es un conjunto de datos procesados, ordenados, de tal forma que pueda ser comprendido por otras personas. Daniel Kiss, programador y autor de libros de ciencia ficción, nos dice que se puede tener datos sin tener información, pero no se puede tener información sin datos. Esta frase nos deja muy claro que los datos son la base para contar con información. Vamos a analizar por qué los datos y la información son tan valiosos hoy en día. Craig Mondi, jefe de estrategia e investigaciones de Microsoft por más de 22 años y hoy en día cuenta con una consultora sobre lo que es estrategia tecnológica, nos dice que los datos se están convirtiendo en la materia prima de los negocios. ¿Y qué es la materia prima para un negocio? Es su activo más valioso. ¿Por qué? Porque es el que nos permite generar los productos. Los datos nos permiten generar información y esa información nos permite tomar decisiones que pueden llevar a una empresa al éxito o al fracaso. Jeffrey Moore, autor de libros de negocio y un experto en el campo de comportamiento organizacional y gestión, nos dice que sin análisis de datos las compañías son ciegas, sordas y deambulan como ciervos en una autopista. ¿Por qué se da esto? Hoy en día el mercado cambia rápidamente y las empresas necesitan anticiparse a estos cambios para poder ser competitivas. Si no contamos con información, no podemos competir y por lo tanto las empresas quedan fuera del mercado. ¿Qué es ciencia de datos? Ciencia de datos es un campo multidisciplinario donde se mezclan las matemáticas, estadísticas, ciencias de la computación y algún otro dominio de negocio donde se utilizan métodos, procesos, algoritmos, sistemas científicos para extraer valor de los datos. Tradicionalmente, se convertían los datos en información de manera manual. Este proceso era lento, caro y tenía subjetividad en el sentido que al ser un proceso manual no se podían hacer diferentes estadísticas o estudios para tener una decisión más objetiva. A pesar de todo esto,
el proceso era posible realizarlo y se obtenía información. Hoy en día, con la cantidad de información que están manejando las empresas, muchas veces es imposible realizarlo de forma manual, porque se requeriría muchísima gente y recordemos que siempre se tiene el error operativo, es decir, ese error que puede cometer un humano sin intención y afectar las estadísticas. Entonces, lo que requerimos hoy en día son sistemas que nos ayuden a obtener esa información para la toma de decisiones. Necesitamos plataformas que nos permitan correr algoritmos, grandes cantidades de datos para tener información de forma oportuna. Vamos a profundizar en el campo multidisciplinario que implica la ciencia de datos. Como podemos ver en la imagen, tenemos la matemática y la estadística por un lado, las ciencias de la computación y el conocimiento del negocio en particular. Con respecto a la matemática y la estadística, nos estamos refiriendo a las probabilidades, al análisis numérico. Con respecto a la ciencia de la computación, ocupamos los lenguajes de programación, el procesamiento de datos, transformación, unificación de fuentes de datos. Y tenemos un tercer dominio que es el conocimiento del negocio. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si trabajamos en una entidad financiera, probablemente lo que vamos a requerir es crear nuevos modelos económicos. Entonces, para esto no solo ocupamos ciencias de la computación y matemáticas, sino también ocupamos conocimientos en economía que nos permitan explotar esos modelos económicos. Entonces, por eso, cuando hablamos de un campo multidisciplinario en ciencia de datos, nos estamos refiriendo a esos tres grandes conjuntos que vemos en la imagen. ¿Para qué se puede usar la ciencia de datos? Son muchos los usos que se le puede dar a la ciencia de datos. Vamos a ver algunos, como es el análisis de comportamiento de los usuarios, el estudio de tendencias de grupos, la evaluación de campañas publicitarias, el análisis de fidelidad de los clientes, la predicción de fallos y accidentes, y podemos hablar de un montón de usos más. Lo que tienen en común todos estos es que siempre los análisis de información que se hacen con la ciencia de datos nos va a permitir tomar decisiones. Entonces, el común de los diferentes temas que se pueden trabajar con la ciencia de datos es tomar decisiones. Para trabajar con ciencia de datos requerimos diversas herramientas. La primera es un lugar donde podamos almacenar los diferentes archivos de información que tengamos, ya sean hojas de cálculo, archivos de texto, bases de datos, imágenes. Un lugar centralizado donde podamos de forma sencilla poder acceder a la información que vamos a analizar. El segundo tipo de herramienta que requerimos es muy importante porque nos permite depurar los datos. Mucha de la información con que trabajamos viene sucia y eso no nos sirve para hacer análisis. Entonces, primero debe pasar por un proceso de depuración para estar seguros que cuando vamos a realizar el análisis contamos con información de calidad. El tercer tipo de herramienta que requerimos ya es para analizar y visualizar. Y eso dependerá del tipo de análisis que se tiene que hacer. Entonces, hoy en día se utilizan muchas herramientas de Business Intelligence ya para mostrar información a la alta gerencia para la toma de decisiones, como es Power BI, Tableau, ClickView. Y también hay otro tipo de herramientas como Python, R, que nos permite hacer análisis más profundo. Estas herramientas no se ven tan bien visualmente, pero sí ayudan a hacer este, análisis profundos y trabajar grandes volúmenes de información. Entonces, ya el tipo de herramienta que utilicemos para el análisis dependerá de la necesidad de cada empresa. Vamos a conversar sobre el proceso que debemos hacer para ciencia de datos. Primero vamos a hablar sobre la recolección de los datos, el procesamiento de los datos, el modelado,
el análisis de la información y la visualización de la misma. El primer paso del proceso de ciencia de datos es la recolección de los datos. Necesitamos conseguir los datos que muchas veces pueden conseguirse internamente en la empresa o en algunos casos se requieren fuentes externas. En el caso que sean fuentes externas, el proceso es un poco más complicado porque en la mayoría de los casos necesitamos pedir acceso, solicitar permisos y proveer un mecanismo para traer la información a la empresa. Idealmente que sea un mecanismo automatizado, ojalá a través de un servicio que cada cierto tiempo esté trayendo la información a la empresa. Cuando ya tenemos la información en la empresa, hay temas que debemos valorar. Con respecto a la información interna, muchas veces son sistemas de uso diario donde se están conectando muchos usuarios y no es conveniente en ese mismo periodo extraer grandes volúmenes de información para el análisis. Ahí podemos hacer un alto y analizar si lo que requerimos es hacer una réplica de la base de datos en producción para que el análisis no afecte el rendimiento de las operaciones diarias de los sistemas de la empresa. Pero como les digo, eso es un análisis que se debe hacer particular para cada caso. Una vez que ya tenemos bien identificadas las fuentes, entonces tenemos que pensar en ese almacenamiento general, porque las personas que van a hacer análisis necesitan combinar diferentes fuentes de información y necesitan tener un acceso fácil a la misma. Entonces, desde el momento que estamos recolectando esa información y almacenando, debemos ir pensando en estas aristas. El segundo paso es el procesamiento. ¿Qué es lo que sucede? Con todos los datos que obtuvimos de las fuentes, ya sean internas o externas, no todos los datos son de calidad. Entonces, debemos eliminar todos aquellos datos que puedan afectar los resultados finales. ¿Y cómo podemos hacer eso? Necesitamos conocer los datos y su contexto. Con esto podemos saber si el dato viene completo o si le faltó información o por el contrario si el dato es completamente sucio y podemos eliminar el registro. Es muy importante entender el contexto de los datos para poder hacer estos procesos de limpieza y garantizar la calidad de los datos que vamos a ofrecer al personal de análisis de datos. El tercer paso es el modelado. El modelado es realizado por los analistas y permite construir un modelo de datos para responder a las preguntas de la empresa. Por ejemplo, algunos tipos de análisis que se pueden realizar son los modelos predictivos, donde se estiman valores futuros o desconocidos en este momento por la empresa. También tenemos los modelos descriptivos, donde más bien son patrones que explican o resumen los datos actuales de la empresa. Existen los modelos preventivos, donde me ayuda a prever riesgos futuros antes de que sucedan. Hay diferentes tipos de modelos y de acuerdo a las necesidades de la empresa debemos seleccionar cuáles son los que se ajustan de mejor forma. Algo muy importante cuando estamos trabajando con modelos es poder validar el modelo, asegurarnos que es un modelo válido, porque a partir de sus resultados es donde la empresa puede tomar decisiones. El cuarto paso es el análisis. Es aquí donde a partir de los modelos que ya creamos se realiza el análisis exploratorio de los datos. Aquí podemos empezar a jugar con todo ese montón de datos y esos resultados podemos ampliar el periodo de fechas, por ejemplo, que estamos analizando o acortarlo. En el caso que estemos trabajando con algoritmos más complejos como un machine learning, podemos seguir nuestro proceso habitual y ver cómo son las decisiones que está tomando el Machine Learning y si estamos de acuerdo, si son las decisiones esperadas. De lo contrario, volvemos un paso atrás y nos vamos al modelado a mejorar el algoritmo o cambiar ciertos parámetros. Igualmente pasa con el otro tipo de análisis. Podemos hacer un análisis y darnos cuenta que necesitamos agregar más variables al modelo que no habíamos agregado en el modelo
inicial. Entonces, es en este paso de análisis donde estamos viendo si el modelado que hicimos es el correcto o si se necesitan mejoras para poder obtener los datos deseados. Es muy importante encontrar esos datos porque a partir de aquí se convierten en información que va a subir a nuestras jefaturas para la toma de decisiones. El quinto paso es la comunicación y la visualización de los datos. Llegamos acá cuando ya estamos seguros del análisis y de los resultados que obtuvimos y queremos mostrarlos. Es muy importante que se muestren de una forma sencilla, fácil de entender para las demás personas. Ahora bien, es importante tomar en cuenta que los análisis se hacen para diferentes personas. Entonces debemos conocer, por ejemplo, si es un análisis que se va a mostrar a una junta directiva, tiene que mostrarse de una forma muy gráfica y que se entienda fácilmente en gráficos qué es lo que se quiere mostrar, cuáles son esos resultados del estudio realizado que se quiere mostrar al personal de la junta directiva. Igualmente, puede ser análisis más para economistas u otro tipo de usuario que no requieran tanto gráfico, sino más bien quieren ciertas series de tiempo donde ellos puedan analizar fácilmente cómo ha sido un comportamiento. Entonces, en el tema de visualización es muy importante conocer nuestro usuario y sus capacidades porque así es como le debemos presentar la información asegurándonos que va a ser fácil de entender para el usuario. También es muy importante conocer que existen muchísimas herramientas hoy en el mercado, existen herramientas de dashboard donde se hacen paneles muy bonitos con semáforos, colores, donde nos podemos mover fácilmente en el tiempo y jugar con diferentes visualizaciones que permiten diferentes tipos de análisis. Ya no se usa tanto tal vez un reporte estático donde nos preguntan, ¿y qué pasa hace 5 años? Y, bueno, entonces hay que esperarse una siguiente reunión para traer el reporte de hace 5 años. No, simplemente moviendo una barrita podemos irnos hacia adelante o hacia atrás. Y eso lo que nos da es agilidad. Agilidad en el negocio para tomar decisiones de forma oportuna. Al final del proceso de ciencia de datos, lo que se busca es contar con información que sea válida, potencialmente útil y comprensible para la toma de decisiones. Ahora vamos a hablar sobre algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos análisis de información. Más datos no significa más exactitud. Por el contrario, muchas variables pueden aumentar la complejidad sin necesariamente aumentar la exactitud o la eficiencia de los datos. Entonces, cuando realizamos análisis, es muy importante identificar cuáles son las variables que realmente nos van a dar valor y desechar las que no nos van a dar valor. Recordemos que entre más variables tengamos en nuestros modelos, pues hay una mayor dificultad para interpretarlos y también para darle mantenimiento a este modelo. Algo que hay que tomar en cuenta es que con el tiempo los modelos van mejorando o van cambiando de acuerdo a las necesidades del mercado. Entonces, es muy importante que estén diseñados de forma clara y sencilla, siempre pensando que no es la misma persona que lo hizo quien le va a tocar cambiarlos o modificarlos dentro de la empresa. Los datos deben interpretarse dependiendo de su contexto. Es muy importante dar la interpretación adecuada a los datos. Una mala interpretación puede llevar a la empresa a tomar decisiones erróneas. Entonces, siempre debemos ser conscientes de interpretar correctamente los datos que vamos a presentar a nuestros superiores.
John Tukey es un estadístico muy famoso por el desarrollo de algoritmos. Nos dice que la combinación de algunos datos y querer una respuesta no garantiza que se pueda extraer una respuesta razonable. Es decir, no siempre, aunque tengamos muchos datos y tratemos de montar modelos, no siempre vamos a encontrar la respuesta que andamos buscando. No siempre podemos responder esas preguntas que nos está haciendo la empresa. Entonces, pues en este caso tenemos que ser perseverantes y seguir buscando, pero no esperar que a la primera vamos a encontrar los resultados que andamos buscando. Muchísimas gracias por la atención a esta presentación sobre ciencia de datos.